Funciones logarítmicas y exponenciales presentadas por Pedro Luis Camacho Tejada. Concepto: las funciones exponenciales y es igual a sobre x, funciones logarítmicas, logaritmo en base a y es igual a x se le denominan funciones trascendentales, ya que son funciones que trascienden el álgebra en el sentido que ninguna puede ser expresada en términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas de suma, resta y o extracción de raíces. Las funciones exponenciales y logarítmicas con base son inversas una de otra. Por lo tanto, cuando en una expresión y es igual a sobre x nos dan a y x, para calcular y estamos en presencia de una función exponencial. Cuando nos dan a e y para calcular x estamos en presencia de una función logarítmica. Funciones exponenciales: toda función f de x es igual a sobre x con a no es igual a 1 y a es mayor que 0 se le denomina función exponencial. Como a sobre 0 es igual a 1, la curva pasa por el punto 0,1. Como a sobre 1 es igual a la curva pasa por el punto 1,a. El valor de y en la función f de x es igual a sobre x para cualquier número del conjunto R. Siempre es un número positivo y nunca puede valer 0, ya que no hay ningún número x que sustituido en la expresión de la función dé como resultado 0. Por ello, la curva siempre está por encima del eje x, no lo corta. Cuando a es mayor que 1, la curva es estrictamente creciente. Cuando a es menor que 1, la curva es estrictamente decreciente. Ejemplo: sea f de x es igual 1/2 sobre x. Realizar la representación gráfica de la misma, haciendo la representación gráfica para el intervalo -3 es menor que x es menor que -3, se busca aquí la x, serían 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4 y 1/8, como podemos ver en la gráfica de abajo. Vemos que la curva pasa por el punto A, 0,1, la curva pasa por el punto B, 1,1, la curva está por encima del eje x y no lo corta. La función es estrictamente decreciente, ya que a es menor que 1 con a es igual a 1/2. Funciones logarítmicas: toda función logaritmo en base a f de x es igual a sobre x con a no es igual a 1 y a es mayor que 0 se le denomina función logarítmica. Esta función es la inversa de la función de la exponencial en base a, dado que logaritmo en base a f de y logaritmo en base a f por y es igual a x si y solo si a por a sobre x es igual a y. La función logarítmica solo existe para x es mayor que 0 sin incluir el 0. Por tanto, su dominio es el intervalo 0, infinito. Cuando x es igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo en base de a f por 1 es igual a 0 en cualquier base. La función logarítmica de la base es siempre igual a 1. La curva es continua y es creciente para a mayor que 1 y decreciente para a menor que 1. Aquí en el ejemplo, y es igual que el logaritmo de x. Realizar la representación gráfica de la misma, como pueden ver en la imagen, haciendo la representación gráfica para el intervalo -1/2 es menor que x menor que 8. Aquí se busca la y, se busca la y, -0
0,30, 0, 0,30, 0,48, 0,90. Vemos que la curva está a la derecha del eje y no lo corta. La función es creciente ya que a es mayor que 1 con a es igual a 10. Funciones exponenciales en la vida cotidiana. Desde el punto de vista de la matemática de un hecho o fenómeno del mundo real, las ecuaciones exponenciales se usan desde el tamaño de la población hasta fenómenos físicos como la aceleración, velocidad y densidad. El objetivo del modelo es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. Se usan igual para dar el crecimiento de cosas como el crecimiento de una población determinada, el crecimiento de personas infectadas con un virus o la discriminación de una carga de la carga de un condensador, inundaciones de tiendas agrícolas, vida media de una sustancia radioactiva, desintegración atómica, etc. Funciones logarítmicas en la vida diaria. La regla de cálculo hoy desplazada por las calculadoras electrónicas se basaba en ellos. Los logaritmos varían muy lentamente, lo que les hace ser escala numérica adecuada para medir fenómenos naturales que implican números muy grandes, tales como la intensidad del sonido, la de los movimientos sísmicos, la datación de restos arqueológicos, etc. Esta unidad da a conocer los modelos funcionales que se rigen por las funciones exponenciales, la importancia que tienen esos en la vida cotidiana, y si observamos la función logarítmica como inversa de la función exponencial, comparar los modelos inversos que conllevan, se hace necesario para ello conocer su definición. Personajes que hicieron aportes. Bürgi. El matemático suizo Just Bürgi construyó una tabla de progresiones antilogaritmos independientemente de John Napier, cuya difusión en 1614 era conocida cuando Bürgi publicó sus tablas a instancia de Johannes Kepler. Bürgi tenía una forma de simplificar los cálculos en 1588, pero probablemente fuera el uso de la protafaraesis y no el uso de su tabla de progresiones alrededor de 1600. John Napier, 1550-1617. El inventor de los logaritmos. El método de los logaritmos fue propuesto públicamente por John Napier en 1614 en un libro titulado Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Euler. Alrededor de 1730, Leonhard Euler definió la función exponencial 1 y el logaritmo natural según la expresión